El México de los años 50 no era el México del milagro económico para todos. Era el México de las vecindades del Distrito Federal con 10 familias compartiendo un patio, de los ranchos sin luz eléctrica donde el fogón era el único aparato de cocina que existía, de las madres que se levantaban a las 5 de la mañana sin saber exactamente qué iban a poner en la mesa pero sabiendo que algo iban a poner. Esas mujeres no tenían recetario ni presupuesto ni tiempo. Tenían ingenio, tenían el conocimiento heredado de sus propias madres, y tenían la certeza de que de esa cocina nadie iba a salir sin desayunar. Lo que hicieron con casi nada durante esa década es una lección de cocina que ninguna escuela de gastronomía ha podido documentar completamente porque vivió en manos que ya no están. 1 caldo de fideo con huevo escalfado. El fideo era en los años 50 el ingrediente más rendidor de la despensa mexicana urbana. Un paquete de 20 centavos alcanzaba para el desayuno de una familia de 6 si se hacía en caldo en lugar de seco. La madre lo tostaba en una cucharada de aceite o manteca hasta que los cabellitos se doraban de manera uniforme y soltaban ese aroma a cereal tostado que en la vecindad se escuchaba antes de que nadie lo viera. Incorporaba el jitomate licuado con ajo y cebolla que chisporrotaba al caer sobre el fideo caliente. Añadía agua caliente en cantidad generosa para que quedara caldoso y cuando todo hervía quebraba un huevo por persona directamente en el caldo. Tapaba la olla 3 minutos exactos y servía con el huevo escalfado flotando en el caldo rojo de fideo. Ese plato que costaba lo que costaba el fideo y los huevos, que en los 50 eran lo más barato de cualquier tendajón, era una comida completa con proteína, carbohidrato y líquido que los niños de la vecindad tomaban antes de ir a la escuela y que los sostenía hasta el mediodía sin que el estómago protestara. 2 chilaquiles de tortilla dura con salsa de jitomate y crema aguada. Los chilaquiles de los años 50 no eran los chilaquiles del brunch moderno. Eran la solución urgente al problema de las tortillas que habían quedado de los 2 días anteriores y que ya estaban tan duras que morderse era un ejercicio antes de que fuera un placer. La madre las cortaba en cuartos irregulares con la mano o con tijeras, las freía en la manteca o el aceite que quedaba en la sartén del día anterior, y en el momento en que quedaban crujientes vertía la salsa de jitomate que había molido en el molcajete o en el comal con chile de árbol seco, ajo y sal. Los chilaquiles absorbían esa salsa en segundos y pasaban de crujientes a suaves en un proceso que había que interrumpir en el punto exacto donde todavía tenían algo de resistencia. La crema aguada, esa crema a la que se le añadía un poco de leche o de agua para que rindiera más, llegaba encima en cantidad que dependía de lo que hubiera quedado en el frasco, y el queso seco desmoronado completaba el plato. Esta fue la manera en que el México urbano de los 50 convirtió el problema del pan viejo en el desayuno más esperado de la semana. 3. Sopa de leche con pan duro y canela. La sopa de leche era el desayuno que la madre preparaba cuando había leche y había pan viejo y no había mucho más, y que en la lógica de la cocina de los 50 era exactamente suficiente para un desayuno completo. La leche se calentaba en la olla con azúcar y canela en raja hasta que soltaba el primer hervor y la casa entera se llenaba de ese olor específico a leche dulce con canela que quien lo conoció de niño lleva grabado en algún lugar de la memoria que no es exactamente la mente sino el cuerpo. El pan duro, bolillo de 3 días, telera que ya nadie quería morder. Se cortaba en rebanadas y se sumergía directamente en esa leche caliente donde se ablandaba lentamente absorbiendo el líquido dulce y aromático hasta que quedaba suave por dentro y con algo de estructura por fuera. Se servía en plato hondo como sopa, caliente, con la leche restante alrededor del pan como caldo, y en los hogares mexicanos de los 50 donde el desayuno de los niños dependía de lo que hubiera, esta sopa de leche con pan duro era la que más consistentemente producía ese silencio satisfecho en la mesa donde todos están comiendo y nadie tiene nada que decir. 4 tacos de frijol con hierba santa, el desayuno de las 5 de la mañana. En las ciudades mexicanas de los años 50 que todavía tenían mercados que abrían antes del amanecer, los trabajadores que salían de casa cuando el sol no había salido necesitaban algo que se pudiera comer de pie, en movimiento, sin plato ni cuchara, y que llenara el estómago lo suficiente para aguantar las primeras horas de trabajo. Los tacos de frijol de los 50 no eran los tacos de frijol de los puestos modernos. Eran tortillas recién hechas del comal de la madrugada, todavía calientes y flexibles, con el frijol negro machacado que había quedado de la cena de la noche anterior extendido de manera generosa.
Y la hoja de hierba santa que en las casas del centro y sur del país crecía en el patio y que se añadía fresca sobre el frijol caliente donde cedía su aceite anisado de manera inmediata. Ese taco se enrollaba y se comía caminando, y la combinación del frijol caliente con la hierba santa fresca era en el rancho el desayuno más rápido y más nutritivamente completo que existía, sin que nadie en esa época supiera que el frijol negro con la proteína vegetal y la fibra que contiene era exactamente lo que la ciencia moderna llama desayuno de bajo índice glucémico. 5. Atole de arroz con leche y vainilla, el desayuno de los enfermos y los sanos. El atole de arroz de los años 50 no era el arroz con leche postre que hoy todos conocen, sino algo diferente en consistencia y en temperatura. Más líquido, más caliente, con la vainilla en vaina real que la abuela guardaba en un frasco con azúcar y que usaba en las preparaciones más queridas. El arroz se molía en el metate o en el molino del barrio hasta obtener una harina gruesa que se disolvía en agua fría antes de incorporarse a la leche caliente con azúcar y la vaina de vainilla abierta por la mitad. Y la mezcla se hervía moviéndose sin parar hasta que espesaba a punto de atole. Más denso que el agua con arroz pero más fluido que el arroz con leche convencional. Se servía en jarro de peltre o de barro y se tomaba soplando, con mucho cuidado, porque quemaba de una manera que era parte de su identidad. Era el desayuno que se daba a los niños enfermos que no podían comer sólido, a los ancianos que tenían el estómago delicado, y a cualquiera que necesitara empezar el día con algo que entrara fácil y saliera bien, y que en los hogares de los 50 era tan común que nadie necesitaba estar enfermo para que apareciera en la mesa. 6. Huevos a la mexicana con ejote, la proteína que rendía para todos. En los años 50, cuando los huevos eran la proteína más barata y más accesible de la cocina mexicana pero no por eso abundaban en todas las casas, el truco de la madre era extender los 2 o 3 huevos que había para 6 personas añadiendo ejotes cocidos directamente al revuelto. Los ejotes, esa vaina del frijol que en los mercados de los 50 se vendía a precio de cosa que nadie quería. Se cocían en agua con sal hasta que quedaban tiernos pero con mordida, se picaban en trozos pequeños y se incorporaban al sofrito de jitomate, cebolla y chile serrano donde los huevos batidos llegaban después, moviéndose rápido para que cuajaran en pedazos pequeños que se distribuían entre los ejotes de manera que cada tortilla que se servía con el revuelto tuviera tanto ejote como huevo. Ese revuelto de 2 huevos con ejotes alcanzaba para 4 personas y las tortillas eran generosas y la salsa roja que llegaba al lado era abundante. Y tenía la virtud de ser más nutritivo que los huevos solos porque el ejote añadía fibra, proteína vegetal y vitaminas que el huevo no tiene, haciendo del ingenio de la escasez una combinación nutricionalmente más completa que muchos desayunos modernos diseñados con intención. 7 gorditas de requesón con salsa verde. El desayuno que nadie tiraría hoy. El requesón fresco de los años 50 llegaba a las casas mexicanas directamente de la lechería del barrio, en un pedazo envuelto en papel de estraza que todavía estaba tibio de la elaboración de esa mañana. Y costaba una fracción del precio del queso fresco porque era el suero prensado que quedaba después de hacer el queso y que las lecherías vendían barato antes de que la industria láctea moderna lo convirtiera en producto especializado de tienda gourmet. La madre mezclaba ese requesón fresco con sal y a veces con una rama de epazote picado finamente. Rellenaba las gorditas de masa recién formadas antes de cerrarlas y las cocía en el comal seco hasta que la masa tomaba ese color dorado pálido que indicaba que el requesón adentro ya estaba caliente y el exterior tenía la costra necesaria para que la gordita no se abriera al morderla.